Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Algo Más Que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre. Estamos exactamente a 2 semanas de abrir las puertas de Marca Personal 360, un programa para definir, estructurar y lanzar tu marca personal con estructura y estrategia. El link para unirte a la lista de espera está en la descripción del episodio y este episodio es para eso. Este episodio es de preparación, para ir preparando el terreno y para ir preparando la estructura creativa y la estructura mental, para ir ordenando las ideas. Y es que hay una parte de mi estrategia que casi nunca cuento, que empezó hace muchos años, cuando todavía no tenía empresa, ni productos, ni proyectos en el mundo. Porque cuando estaba en la universidad, cuando yo me inscribí hace ya muchos años y cuando estaba en segundo semestre, fundé un grupo estudiantil que se llamaba Voz Joven. Y desde el principio, los que éramos parte de ese grupo queríamos hacer cosas grandes. Y aparte de los eventos de la universidad, nosotros organizábamos nuestros propios eventos. Y eran eventos para 500, 600, hasta 800 personas. Y no hacíamos cualquier evento. Durante todos esos años siempre queríamos traer conferencistas de otras ciudades y de otros países y personas que admirábamos demasiado. Pero para lograrlo teníamos que buscar cómo financiar todo. Porque no teníamos presupuesto, la universidad no nos daba ese dinero y entonces teníamos que conseguir patrocinios nosotros mismos. Y nosotros teníamos que hablar con empresas, teníamos que convencerlos, teníamos que hacerles ver cómo invertir en nuestros eventos, porque teníamos que cubrir los viajes, el hospedaje, teníamos que pagar a los conferencistas o a los famosos que traíamos y la universidad sí nos daba como gratis la renta del lugar porque pues éramos estudiantes y eso también le gustaba a ellos. Pero si aparte queríamos que el evento se viera increíble, a mí me encantaba que tuviera buena iluminación y luces de colores y pantallas y decoración para que fuera una experiencia increíble. Entonces teníamos que rentar más equipo y más producción y entonces era más gasto y era pedir más patrocinios. Eso me ayudó mucho a aprender a presentarme al mundo. Eso me ayudó mucho a aprender a vender, aprender a presentar mis ideas desde que era chico, porque aparte de conseguir esos patrocinios también teníamos que hacer la publicidad, teníamos que hacer las ventas, teníamos que hacer el marketing de nuestros eventos y cada evento era así, casi siempre era uno al semestre y era una mezcla de caos, una mezcla de emoción porque teníamos que resolver miles de cosas. Por eso en mi primer libro, por eso empecé la primera hoja diciendo que me encantaba meterme en problemas desde que era niño porque todo eso era voluntario. Por eso me encantaba estar todo el día en el campus. Pero lo que más me marcó realmente no fueron los eventos como tal o la organización. Más bien lo que me marcó fue lo que pasaba siempre al día siguiente, cuando ya el evento acababa. Y es que la directora de los grupos estudiantiles nos enseñó que al día siguiente teníamos que hacer una reunión de feedback. Y ahí nosotros estábamos todos desvelados, todos cansados, pero ya con todo terminado. Y ya cuando todo había pasado, siempre al día siguiente analizábamos a detalle todo lo que pasó. Desde que se nos ocurrió la idea hasta que terminó el evento y analizábamos qué salió bien, qué salió mal, qué había que repetir, qué había que mejorar, pero nos enseñó a hacerlo de una manera increíble, sin buscar culpables, sin apuntar, sin juzgar. Y esa filosofía me encanta porque ahora lo veo muy claro que no puedes mejorar lo que no estás dispuesto o dispuesta a revisar. Y no puedes crecer si no te das el tiempo de entender. Y eso se me quedó grabado para siempre y lo aplico a todo. Por eso ahora tengo un archivo en mi segundo cerebro, en mi Notion, con todo lo que he aprendido de mi marca personal desde que empecé hace 6 años. Porque después de cada lanzamiento, después de cada proyecto, después de todo lo que hacemos, siempre nos detenemos a hacer eso mismo al día siguiente. Ver qué funcionó, qué no funcionó, qué repetiríamos y qué mejoraríamos. Y es algo que seguimos haciendo ahora con mi equipo. Y es justo ahí, de ese archivo, de esos 6 años de documentar todo ese feedback y de 6 años de prueba y error, que sale este episodio. Porque cuando me puse a revisar todo ese feedback, encontré patrones y me di cuenta que hubo 4 errores que se repetían una y otra vez al principio. Y no, estos no son los típicos hacks de internet.
no son trucos rápidos ni cosas superficiales. Son errores que me costaron mucho tiempo, que me costaron energía, me costaron dinero y mucha teoría, pero al verlos y al identificarlos, se convirtieron en decisiones estratégicas. Y cuando corregí estos errores, hicieron que mi empresa despegara y escalara. Fue como un efecto dominó, porque fue lo que hizo que mi contenido, que mi empresa empezara a vender y que mis programas tuvieran listas de espera y que se llenaran. Y esto fue lo que hizo que pudiera lanzar productos, que construyera mi equipo y que mi marca dejara de ser un hobby y se convirtiera en una empresa. Y es lo que me permitió escalarla, porque a partir de esto empecé a tomar decisiones con estrategia y a partir de ahí lancé mi marca de suplementos, los journals, mis libros, mis programas y mis lanzamientos. Hoy todo eso ha generado millones en ventas de productos físicos, en ventas de productos digitales, en contratos, en regalías. Y si no hubiera corregido estos errores, probablemente seguiría igual que cuando empecé, con muchas muy buenas intenciones, pero sin impacto, y frustrado, y cansado, y sin ingresos en crecimiento, porque lo que vemos allá afuera, las fotos bonitas, las fotos aesthetics, las fotos perfectas y las tendencias, los reels virales y los números vacíos, todo eso nos hace pensar que con contenido es suficiente, o que con tener un logo, o un color, o un feed muy estético, ya tienes una marca personal, pero no. Eso no es. Así que usa este episodio de forma estratégica. Lo que vas a escuchar no es solo para que digas, qué interesante. Al contrario, esto es para que observes y para que identifiques si tú estás cayendo en alguno de estos errores y que lo analices comparándolo con tu propio proceso y que detectes y digas, a ver, ¿será que yo también estoy haciendo eso sin darme cuenta? Y que con esto sepas también qué hacer diferente. Vamos a desmenuzar esta receta. Son 4 errores que al principio parecían buenas ideas y el primer error es creer que tienes que elegir un solo tema. Y esta es una de las creencias que más se repite en internet y esta creencia muchos la enseñan y la han aceptado como si fuera una regla escrita en piedra. El mito del nicho único y que solo tienes que elegir un solo tema, una sola parte de ti y compartir y hablar exclusivamente sobre eso. Y aunque puede sonar estratégico, en la práctica es una de las ideas más limitantes, porque cuando tú eres una persona con diferentes curiosidades, cuando tienes diferentes pasiones, cuando tú sabes que te encantan diferentes mundos y diferentes industrias, elegir un solo tema no solo es súper difícil, también es como una forma de traicionarte. Es una forma de recortarte para encajar en un contenedor de un solo tema. Yo le llamo como el síndrome del especialista obligado. Porque cuando tú eres una persona multipotencial, con muchas curiosidades y que se emociona por 1000 cosas, que tiene pasiones distintas, habilidades en áreas súper diferentes, elegir un solo tema se siente difícil. Y se siente difícil no porque sea complicado. No es difícil porque todavía no decides. Es difícil porque va en contra de cómo funcionas. Va en contra de cómo está hecha tu mente. Va en contra de todo lo que tú eres. Y querer hacer eso es como si quisieras meter toda tu vida entera en una sola etiqueta. Como si intentaras traducir todos tus intereses, todos tus talentos, tus curiosidades y experiencias en una sola palabra. Y no cabe porque no cabe. Sería como una forma de traición y un recorte para encajar en un empaque. Yo me acuerdo perfecto cuando intenté hacer eso, lo de elegir un solo tema, porque eso es lo que todos te dicen que tienes que hacer y todos te dicen que así es como debes de empezar. Pero a mí me generaba un estrés y una frustración que no puedo explicar. Porque, a ver, ¿cómo se supone que iba a elegir solo una parte o solo un tema de mí para siempre? ¿O qué tal si un día querías cambiar de tema en el futuro, pero tú te estuviste etiquetando en un solo tema? Porque yo sabía que, a ver, a mí me encantan los musicales, a mí me encanta escribir, hago journaling, me emociona todo lo que tenga que ver con creación, con cine, con detrás de cámaras, con procesos, con ingeniería y con entender cómo se hacen las cosas, pero también me obsesionan los negocios y la creatividad. Por eso estudié negocios y también me encanta la diplomacia, me encanta aprender de diferentes culturas y viajar. Por eso mi carrera fue negocios, pero negocios internacionales. Y me encanta aprender también de historia, me inspiran las biografías,
Me atrapan las novelas, me obsesiona entender sistemas, estructuras, estrategias. De hecho, cuando era adolescente aprendí a programar páginas web desde cero porque me encantaba inventar cosas. Yo sé que así funciona mi cerebro y entonces, sabiendo todo eso, ¿cómo iba a escoger una sola cosa? ¿Dónde iba a quedar todo lo demás? ¿Dónde lo metía? Era como si me pidieran que eligiera una sola palabra o un solo color o un solo idioma y yo decía, es que yo no soy así. Yo no soy una sola cosa. Y aunque sabía que no quería elegir un solo tema, aunque yo sabía que mi mente no funcionaba así, tampoco sabía cómo se unía todo. Y entonces se sentía como tener un rompecabezas gigante con todas esas piezas sueltas de lo que yo era, pero sin saber cómo armarlo porque no tenía una imagen de referencia. No tenía esa imagen que viene en los rompecabezas para que veas cómo se arma. Y entonces tenía muchas herramientas, muchas pasiones, muchas experiencias, pero ninguna etiqueta que las uniera todas, y eso me frustraba mucho porque no era que no supiera hacer cosas o que no tuviera un mensaje o que no tuviera un propósito, era más bien que sentía que nada encajaba entre sí. Por mucho tiempo de verdad creí que eso era un gran problema. Por mucho tiempo creí que tal vez en el futuro iba a tener que hacer como una empresa diferente para cada una de las cosas que me gustaba y que siempre iba a estar dividido en 1000 proyectos diferentes. Y me imaginaba que nunca iba a sentir que todo encajaba, como si nunca fuera a disfrutar realmente todo lo que sé hacer, porque siempre iba a estar dividido y escondiendo una parte de la otra. Y esa era la pelea constante en mi cabeza, entre esas dos ideas, porque sí se me hacía ridículo que todo mundo recomendara que eligieras un solo tema y que fueras monotemático, como si no fueras una persona completa, pero con esta otra idea en la cabeza de no saber cómo se unía todo. Y claro que al principio te confundes mucho con esto y sientes que si no eliges un solo tema nadie te va a entender, pero también sientes que mezclar todo lo que eres va a verse desordenado y no sabes cómo conectarlo y entonces te censuras y te simplificas y te editas y te recortas. A mí algo que se me quedó muy grabado fue cuando empecé a hacer yoga en 2018, justo el día que empecé a escribir mi primer libro, y tenía una maestra de yoga que había estudiado en la India y eso se notaba porque tenía una disciplina que se sentía no nada más en cómo enseñaba o en su forma de hablar o en su forma de pararse. La clase la impartía tal cual como es en la India, pero ella, aparte de ser maestra, también era esposa y ahora es mamá y también es hija y también es empresaria porque además de dar esas clases, ella había construido ese espacio de yoga. Ella lo había fundado, diseñado y ella lo abrió. Y por eso, cada vez que terminaba una clase, yo moría de ganas por conocerla. Moría de ganas por conocerla más porque yo la veía haciendo lo suyo, yo la veía dando sus clases, yo la veía ser ella, pero me mataba de curiosidad saber cómo se veía su mundo. Me mataba de curiosidad platicar, pero no nada más de las clases, no nada más quería que me corrigiera mis posturas. Yo quería platicar de cómo había tomado ella sus decisiones. Yo quería platicar y preguntarle cómo fue que decidió un día irse a estudiar a la India. Yo quería preguntarle cómo creó ese espacio, cómo se veía su día a día, qué cosas la inspiraba, qué estaba leyendo. Quería conocer su cerebro, quería conocerla de verdad. Y al final de cada clase me quedaba siempre un rato platicando con ella y quería animarme a invitarla por un café en la tarde y poco a poco iba descubriendo más cosas y ahora lo entiendo todo. Porque ahí en 2018 es cuando entendí que exactamente eso es lo que nos pasa con todas las personas. Así es como entendí que así funcionan las relaciones en la vida real, que no solo queremos amistades de un solo tema, no solo queremos que nos enseñen y que no nos hablen de otra cosa. Las personas en la vida real no solo queremos un producto o no solo queremos una clase. Cuando algo resuena con nosotros, cuando alguien nos da curiosidad, cuando alguien tiene algo que conecta con nosotros, queremos saber más, queremos saber cómo piensan. Sin darnos cuenta, queremos entender qué hay detrás, queremos conocer su historia, no solo su técnica, queremos saber quiénes son, no solo lo que hacen.
Y por eso mostrar solo una parte de ti en redes sociales no funciona, no conecta, porque las personas no conectamos con un tema. Conectamos con una persona, conectamos con una historia, conectamos con una forma de ver el mundo. Podemos traer a la mente el típico caso de una empresa que quiere contratar un servicio o que la empresa quiere comprar cierto tipo de productos y que la empresa le da el contrato a la persona que fue a cenar con el equipo. O el contrato se lo dan a la persona que fue a tomarse un café con el representante de compras de la empresa. Se lo dan a la persona que se fue a tomar un vino con alguien del equipo. Y muchos piensan que es favoritismo o que fue suerte o que fue, entre comillas, tener contactos. Pero ahora podemos ver cómo no es eso. No es trampa, no es injusticia. Es algo mucho más humano, algo mucho más profundo. Es más bien que la persona está construyendo una relación fuera del tema principal del negocio. Porque cuando alguien se sienta a platicar contigo, están hablando de su vida, de lo que han vivido, de lo que piensan, de cómo ven el mundo, y ahí empieza a nacer la confianza. Ahí empieza a nacer una confianza muy real. Y cuando hay confianza, cuando hay una relación, ahí es donde empiezan a tomarse las decisiones importantes. Todos sabemos que las personas no elegimos solo por funcionalidad, no elegimos solo por precio. Cuando tú has comprado algo, muchas veces ya has elegido por seguridad, y esa seguridad viene de la confianza de verdaderamente reconocer una marca o de verdaderamente reconocer a la persona que está detrás y sentir que hay congruencia y ver si tú conectas. Y a ver, claro que hay personas que compran en el primer segundo que ven algo. Claro que hay personas que compran sin investigar nada, pero esas personas son solamente el 5% de la población. Por eso, si no estás construyendo relaciones profundas, te estás perdiendo de conectar con el resto del 90%. Estás dejando mucho dinero y mucha confianza y muchas oportunidades sobre la mesa. Y por eso, si solo estás hablando de solo un tema en tu contenido, estás dejando fuera todo lo que podría crear conexión, todo lo que podría generar cercanía y todo lo que podría generar confianza real con las personas. Lo más irónico es que la mayoría de las personas que repiten esta regla del nicho como un mantra se dicen que son expertas en redes sociales, pero me tomó tanto tiempo darme cuenta que no son expertas, no son expertas en crear relaciones, no son expertas en construir relaciones de confianza, porque así no es la vida real. Y ahora cada vez que veo una marca personal que solo habla de un tema o que repite lo mismo una y otra vez, siento que estoy hablando con Siri o siento que estoy hablando con Alexa, como cuando le haces una pregunta y no te entiende y solo te repite la misma respuesta automática una y otra vez. Así se ve hablar de un solo tema, como si yo le hubiera intentado sacar plática a mi maestra de yoga o como si le hubiera preguntado, wow, es que ¿dónde aprendiste eso? O ¿qué haces en tus tardes para mantener esa constancia? Y es como si ella me hubiera respondido, qué buena pregunta. Estas son razones para empezar a hacer yoga. Así como cuando Alexa o Siri no te entienden lo que les estás preguntando. Afortunadamente, después de corregir este error, encontré la manera de unir todo y de seguir uniéndolo en el futuro. Gracias a corregir este error, ahora no me limito a un solo tema y tengo una empresa con espacio para crecer, una marca personal con espacio para expandirme, y hoy sé que fue una de las decisiones más importantes que tomé. Y me costó mucho tiempo, me costó mucho esfuerzo entenderlo y organizarlo, porque en lugar de escoger un solo tema, yo elegí crear un ecosistema. Yo construyo mi contenido y construyo mi empresa Alfonso Aguirre Corp como si fuera un ecosistema que no me exige elegir solo una de mis pasiones, más bien es una estructura que me permite integrarlas y está diseñado para construir relaciones. A mí me ayudó mucho ver lo que hicieron personas como Steve Jobs o Walt Disney en su época, porque ellos tampoco eran personas de un solo tema. Steve Jobs no tenía una sola cosa, a él le interesaba la tecnología, pero también el diseño y también el arte y la simplicidad y la estética y las ventas. Y en lugar de abrir una empresa para cada una de sus pasiones, él creó Apple.
Y Apple fue el recipiente y el ecosistema perfecto en donde pudo mezclarlo todo. Nadie le dijo que si hacía computadoras no podía hacer iPods. Nadie le dijo que si hacía iPods y música no podía hacer celulares. Nadie le dijo que si hacía celulares no podía hacer tabletas. Pero pudo hacerlo porque su empresa no era un nicho, era un ecosistema. Un ecosistema que tenía permiso de evolucionar con él. Lo mismo con Walt Disney. Él empezó dibujando, pero amaba las cámaras, amaba la tecnología, amaba las historias, el cine, los paisajes, los castillos y los efectos especiales y los parques temáticos, porque aparte era papá y le fascinaba la industria de los robots. Y en lugar de fragmentarse o en lugar de elegir una sola cosa, construyó una empresa con su nombre, The Walt Disney Company, que le permitió unir todo eso que él era. Y una empresa que le permitiera que todas sus pasiones se expresaran en etapas y en temporadas. Porque nadie puede competir con una mente que integra, con una empresa que se nutre de experiencias reales y con una marca personal que está y que se siente viva. Y desde que solté la presión de tener que elegir un solo tema, realmente cambió la manera en la que conecto con las personas, porque las relaciones que tengo con mis clientes se volvieron más profundas. Mi contenido tiene más alcance porque es mucho más real. Mis productos están cada vez más llenos de historias. Los productos que diseñamos cada vez tienen más referencias, más significados y sobre todo también cambió mi confianza. Cambió mi confianza de saber que no tengo que elegir entre ser real o ser profesional, la confianza de saber que puedo tener una marca o una empresa sin renunciar a lo que soy y la confianza de construir una empresa que no me encierre, sino que me expanda. Después de corregir este error y en lugar de sentirme frustrado y en lugar de sentirme confundido, puedo ver cómo al integrar y al unir me estoy expandiendo y estoy escalando y lo estoy haciendo con todo lo que soy y con todo lo que tengo, no con una etiqueta. Por eso mis primeros 2 libros son de no ficción, de negocios y emprendimiento. Acabo de publicar mi primera novela hace 2 meses. Por eso hemos podido lanzar diferentes productos como suplementos y journals, porque yo no soy ni puedo ser solo un tema. Y por eso en cada campaña, en cada lanzamiento, cada vez se siente más unificado todo, cada vez más unido. Cada vez cada producto tiene más historias, más significados y todo dentro de un mismo ecosistema sin generar ruido. Entonces nadie ha desperdiciado nada. Todo lo que has invertido en todo lo que te gusta, aunque hoy no veas cómo se une, no es un desperdicio. No estás roto, no estás rota por tener muchas pasiones, no estás perdido ni perdida por no caber en una sola etiqueta. Estás completo, estás completa. Más bien, estás lleno y estás llena de posibilidades porque no estás aquí para limitarte. El verdadero posicionamiento y lo verdaderamente memorable no viene y jamás va a venir de simplificarte. El verdadero posicionamiento y lo verdaderamente memorable va a venir de integrarte y de integrar todas tus partes, porque lo que te hace diferente no es que seas experto o experta en un solo tema, lo que te hace diferente es todo lo que tú eres. Y justo ahí es donde está tu ventaja más estratégica y más poderosa. Ahí es donde está tu autoridad, en esa mezcla que solo tú tienes, en esa mezcla de tus pasiones, tus historias, tu origen, tus preguntas, lo que te emociona, tu forma de pensar, tu forma de ver la vida, porque en eso no hay competencia. El segundo error que cometí y que veo muchísimo allá afuera fue inspirar sin construir un negocio. Este fue un error gigantesco que estuve cometiendo por mucho tiempo, porque sí pude haber aprovechado mucho más lo que estaba haciendo. Por mucho tiempo, sin darme cuenta, creía que mi marca personal era como si solo fuera a crear contenido, como si solo tuviera que crear una especie de diario público y compartía lo que me nacía sin dirección, sin estructura, sin estrategia. Compartía lo que estaba pensando, lo que estaba leyendo, lo que me estaba inspirando o lo que estaba haciendo en ese momento, que eso no tiene nada de malo, pero eso no era una empresa. Y como no era una empresa, no tenía estructura. Y entonces no había ingresos constantes y no había metas, ni procesos, ni sistema. Si en tu mente tú estás viendo o considerando tu marca personal como solo para compartir cosas, o si ves tu marca personal en tu mente como algo chico, como algo, como un, pues a ver si funciona, como solo un hobby,
como solo pues lo voy a intentar. Tenemos que estar conscientes de algo, y es que esos son los resultados que vas a obtener. Porque si así lo estás percibiendo tú, con ese nivel de importancia tan bajo, pues podemos imaginarnos también cómo lo van a percibir los demás. No hay ninguna empresa, ningún producto, ninguna marca que esté funcionando allá afuera y que esté trascendiendo. De hecho, ni siquiera existe algo que haya llamado tu atención si fue hecho o hecha con esa energía detrás. A mí me hace todo el sentido del mundo que antes tenía esta falla y sí consideraba que mi marca personal simplemente iba a ser lo que unía, por así decirlo, mis otras pasiones, o lo que iba a unir mis otros diferentes proyectos. Como si mi marca personal solamente fuera para compartir esas otras experiencias o compartir esas otras cosas que lanzaba u otras cosas que creaba. Como si lo importante fueran los otros proyectos y las otras empresas. Y entonces no es sorpresa que si en mi mente no tenía importancia, no iba a prosperar. Claro que lo tenía activo, claro que le echaba ganas y no lo abandonaba, pero claramente no era una prioridad. A veces nos autoengañamos diciendo que algo sí es tu prioridad, pero en realidad no lo es, porque tenemos que auditar nuestras acciones, no nuestras palabras, y eso me estaba pasando a mí, que al no considerar mi marca personal como prioridad, no la consideraba una empresa. Y al no considerarla como una empresa, tenía muchas fugas, tenía muchos huecos. Y quiero que veamos la diferencia entre despertar pensando qué publicar y cómo entretener, o pensando en cómo aumentar los likes, versus pensar como empresa. Porque una empresa tiene diferentes componentes y una empresa tiene sus propias necesidades. Una empresa necesita ingresos, una empresa necesita que esos ingresos sean diarios o semanales o mensuales. Una empresa está hecha por su propia esencia y por su propia definición para crecer, no para mantenerse estática. Una empresa necesita también clientes, y necesita clientes frecuentes y servicio al cliente y calidad y diferenciación y resultados y una estrategia. Por eso tengo mi empresa ahora muy bien constituida. Tengo mi estructura legal que se llama Alfonso Aguirre Corp. Es una LLC y es una empresa establecida que paga impuestos y que tiene una estructura financiera y que tiene un plan de crecimiento y que tiene un equipo y metas y un sistema. Porque si no me lo tomo yo en serio, ¿cómo podría esperar que los demás lo hagan? ¿O cómo podría esperar que crezca? La mayoría de las personas allá afuera muchas veces quiere los beneficios de ser tomado en serio, pero sin el trabajo de tomarse a sí mismos en serio. Ahora, en lugar de estar emprendiendo miles de cosas por aparte, ahora puedo seguir con la misma intensidad y la misma proactividad y toda mi multipotencialidad, pero ahora enfocado a una empresa. Por eso los resultados han sido exponenciales desde que hicimos esto, y este cambio no vino de afuera, no vino de algo que se viralizara, vino del momento en que me senté y que vi las cosas como eran y tomé la decisión de que yo no quería jugar en pequeño, yo no quería dejarlo como un hobby ni como un a ver qué pasa, porque es como si imagináramos que Steve Jobs hubiera abierto un blog solamente para hablar de tecnología y que en ese blog solo compartiera sus opiniones sobre diseño o sobre sus ideas de creatividad, pero sin tomar la decisión de crear una empresa. Si él hubiera hecho eso, realmente no existiría Apple como la conocemos ahora, porque compartir ideas no es lo mismo que construir una empresa. O es como si los fundadores de Airbnb hubieran hecho un canal de YouTube contando lo increíble que es viajar y tips de ciudades, tips de hoteles y de cómo hacer maletas, que es contenido útil y divertido y muy inspirador, pero no existiría la plataforma que transformó toda una industria. Porque compartir contenido no es lo mismo que diseñar una solución. Y a ver, las grandes empresas y las grandes marcas que hoy mueven el mundo, claro que comparten, claro que se inspiran, también cuentan historias. Pero la diferencia es que desde el principio sabían y decidieron que lo que estaban construyendo era un producto, una solución, un servicio, una experiencia, un ecosistema y una empresa que genera valor y que también genera ingresos. Porque sabían que su propósito no era solo expresarse, era crear una empresa.
Porque una marca personal no es menos que una empresa, pero muchas veces la tratamos así. Creemos que es solo una cuenta o que es solo compartir cosas, como si no necesitara estructura, ni dirección, ni impacto real, como si solo fuera escribir lo que sentimos y lo que vemos, pero sin una estrategia para construir lo que queremos. Y ese es el cambio más grande que puedes hacer, dejar de pensar en tu marca personal como una vitrina donde se expone tu vida y en lugar de eso empezar a verla como tu herramienta más valiosa que puede impactar y que puede cambiar vidas con tus productos y con tus servicios y con tu manera de hacer las cosas. Porque cuando haces ese cambio interno, todo lo demás se ordena. Las decisiones, los procesos, los productos, el contenido, todo empieza a tener un propósito. Y ahí es cuando ya no es un experimento, ya no es un hobby, ahora es una empresa. Si en 10 años más adelante, si en 2035 vas a estar contento o vas a estar contenta si lo que haces y lo que dices y lo que ofreces y lo que expresas y lo que compartes en 2035 solamente lo sigue viendo una persona, adelante, que siga siendo tu hobby. Pero si realmente quieres que esto funcione y que realmente quieres que escale y que verdaderamente quieres que esto sea a largo plazo para en un punto poder dedicarte a esto de lleno, sí tienes que decidir que esto no es un pasatiempos y que no es temporal. Sí tienes que dejar de probar y entrar en modalidad de hacer esto funcionar. Porque no estás creando solo contenido, estás construyendo activos. Y si no lo ves así, vas a rendirte antes de tiempo. Y si vamos a hablar de crear una empresa, tenemos que hablar también de ventas. Y sé que para muchas personas esto suena incómodo. De hecho, antes de tener cualquier proyecto, antes de tener cualquier empresa, como que yo me consideraba a mí mismo como el soñador o como que el que construía los proyectos. Pero yo siempre pensaba que quería asociarme con alguien o tener un socio que se encargara de vender. Como si eso lo pudieras delegar o como si eso lo pudieras contratar. Como si yo pudiera solamente crear las cosas increíbles, pero delegar ese proceso de ventas. Y como que por mucho tiempo era lo que quería evitar porque era lo que yo no quería hacer. No lo analizaba mucho, solo pensaba que yo no quería hacer eso porque yo decía que a mí no me gustaban las ventas y en un punto fue súper contradictorio porque yo estaba en la carrera de negocios internacionales. De hecho, en la universidad, en esa carrera, tuve un maestro increíble que una vez se me salió a decir eso en voz alta. Era como una presentación y le dije que no me gustaban las ventas, pero lo dije como algo normal. Yo estaba hablando de algo que yo quería emprender, yo estaba hablando de las cosas que me gustaban de la carrera, yo estaba hablando de las cosas que me veía a futuro haciendo con mi propia empresa, pero se me salió decir eso y se me salió porque realmente lo pensaba. Y después de que yo dije eso sin darme cuenta, me interrumpió y tenía una cara súper seria y me dijo, salte de la clase. Me dijo, salte de esta carrera. Si no te gustan las ventas, ¿qué haces en la carrera de negocios? Y dijo, si no te gustan las ventas, por favor, jamás emprendas algo. Si no te gustan las ventas, jamás diseñes un producto. Si no te gustan las ventas, no abras una empresa. Porque sí, tus ideas son buenas, pero si no sabes vender, nadie las va a usar, nadie las va a leer, nadie lo va a comprar. Y yo me quedé ahí en shock porque era verdad. Yo quería que lo que yo creara creciera, pero quería saltarme justo el paso que hace posible ese crecimiento. Quería impacto, pero sin el puente que lleva a ese impacto. Quería ingresos, pero sin tocar la palabra ventas, como si fuera una mala palabra. Y de hecho, después de decir eso, yo fui el culpable porque modificó el programa de las clases del semestre y nos dio una clase intensiva entera que preparó de ventas solo porque yo dije eso. Y desde ahí se me quedó grabado esta frase de que el motor de cualquier empresa son las ventas. Y vender es hacer que eso que creaste llegue más lejos. Es permitir que más personas se beneficien de tu producto y de tu servicio y de tu mensaje. Después de eso, por mucho tiempo, me estuve preguntando a mí mismo por qué dije eso, por qué no me gustaban las ventas y por qué lo dije. Y descubrí que antes, y sin darme cuenta, sí creía que vender era malo.
Por eso el tercer error y el tercer ingrediente para nunca despegar es creer que vender es malo. Porque toda la vida nos enseñaron o nos hicieron creer que vender era como algo sucio, que vender era manipular y que era parecido a convencer a alguien de hacer algo que no quería. Y que vender era verte como alguien interesado. Por eso cuando quieres vender algo te imaginas que te vas a ver mal o que es como una traición a tus principios. Y creo que este fue uno de los cambios más grandes que he tenido en los últimos años, de darme cuenta que vender no me convierte en una mala persona, vender no me quita credibilidad, no me resta valor y vender no hacía que mi trabajo fuera menos honesto o menos artístico. Al contrario, cuando empecé a vender, todo lo que hacía empezó a llegar más lejos y todo empezó a valorarse más y a impactar más. Y lo que enseñaba empezó a generar resultados porque cuando vendes desde un lugar íntegro, vender no le resta puntos a quien eres y no le resta puntos a lo que haces. Al contrario, le da una estructura para crecer. Muchas personas sin darse cuenta sienten culpa al momento de querer vender algo y no lo dicen en voz alta, pero sí lo sienten. Así como me pasaba a mí antes. Como si querer dinero automáticamente ensuciara tu proyecto, o como si eso ensuciara tu buena intención, como si por querer ingresos entonces ya no fueras una persona generosa, o como si por querer ingresos ya no fueras una persona humilde ni una persona con una causa verdadera. Pero esa es una gran mentira y si no la rompes te va a mantener en un lugar que no quieres estar, te va a mantener muy limitado y muy limitada, porque el verdadero problema no es vender. El problema es que confundimos lo que significa vender. Pensamos eso, que vender es manipular, o que si nos vemos muy vendedores nos vamos a ver mal, como si fuéramos estafadores. Y es como una contradicción porque muchas personas por dentro sí quieren clientes y sí quieren más contratos y sí quieren subir el precio de lo que hacen o vender más sus servicios o vender a más personas sus productos. Y muchas personas de hecho están publicando miles de cosas, pero como que con pena de vender. Y entonces publican contenido increíble, pero no publican lo que venden, no publican lo que ofrecen. Es como si yo publicara frases inspiradoras todo el tiempo, pero como si jamás hablara de cómo puedo ayudar a alguien. O como si jamás hablara de las instrucciones para inscribirte a un programa. O como si nunca hablara de lo que tengo disponible que pueda ayudarte a construir o a resolver. Porque es como querer que te compren sin que las personas sepamos que vendes. Como si esperaras que alguien te lea la mente, como si la venta fuera una consecuencia mágica de existir en Internet, pero no lo es. Realmente publicar por publicar no es una estrategia de ventas. Tú puedes llenar tu feed todos los días de publicaciones y aún así no tener un negocio y no tener ninguna venta, como le pasa a la mayoría de las personas. Y entiendo de dónde viene esto. Viene de miedo a parecer insistente, de miedo a que te dejen de seguir, miedo a ser juzgado o juzgada. Pero lo que pasa cuando no dices lo que vendes es que las personas que sí necesitan lo que ofreces se queden sin saberlo. Y que quienes te admiran, quienes les gusta tu trabajo, quienes sí quieren trabajar contigo o comprar tu producto o tu servicio, se quedan sin forma de acceder a eso que tú tienes. Yo me desespero mucho cuando encuentro perfiles increíbles, haciendo cosas increíbles, pero no encuentras una manera clara de trabajar con ellos. Y lo irónico es que muchas veces quienes más se resisten a vender son las personas que más valor tienen para ofrecer. Los que tienen ideas increíbles, productos potentes y servicios muy transformadores, pero como que no quieren vender. Y su trabajo se queda guardado sin crecer, como callado, invisible, porque puedes tener 500 reels, puedes tener 300 posts y tener 100,000 likes y no vender nada. Tú puedes pasar años ganando seguidores y creciendo en likes y aumentando visualizaciones y seguir sin ingresos, porque hacer contenido no es vender. Necesitas una estrategia de ventas, porque si no, pueden pasar años en los que te des cuenta que juntando likes y publicando sin estrategia no vas a vender nada. Y hasta que pasen esos años te vas a dar cuenta.
A mí me encanta y me encanta porque lo veo de una manera completamente distinta en la que yo no hago campañas para convencer a nadie. A mí no me interesa perseguir a nadie, no me interesa presionar ni manipular ni andar detrás de alguien para que me compre algo. Tampoco tenemos ofertas. Lo que sí hacemos y lo que me encanta es diseñar. Me encanta diseñar una experiencia completa en cada campaña. Me encanta diseñar este ecosistema y algo que tenga sentido desde el momento en que una persona ve un post o cuando una persona ve una publicación mía por primera vez y pensar y diseñar en cómo va a experimentar poco a poco todo este ecosistema. Por eso diseñamos las campañas como experiencias completas. Por eso todo se siente unido, el podcast, las stories, el sitio web, las publicaciones, todo está conectado, nada es una pieza suelta. Nosotros no publicamos nada si no es parte de una estrategia y no se trata de publicar por publicar, se trata de que esto es una empresa. Nosotros, en lugar de tener que convencer a las personas, lo que hacemos es abrir una lista de espera para nuestros productos, para nuestros programas, porque antes de lanzar, mientras estamos construyendo algo nuevo o mientras estamos renovando, ya hay personas que están esperando ese producto, ya hay personas que están esperando ese programa con mucha emoción y mucha expectativa por todo lo que significa. Y mientras estamos construyendo las cosas, ya hay personas que sienten que esto es para ellas. Y cuando abrimos las puertas, no se trata de convencerlas, nosotros abrimos las puertas de una experiencia y nos enfocamos en recibir a las personas de la mejor manera. Y lo que quiero que nos quede súper claro con esto es que vender es eso. Vender es presentar. Es diseñar un puente para que una persona que está buscando una solución, una herramienta, una historia o una perspectiva nueva, un servicio, un producto, que pueda encontrarlo a través de ti. Y vender es eso, es generar ese espacio, es generar ese ecosistema súper claro para que alguien diga, eso es justo lo que necesitaba. Y a ver, si es una realidad que seguramente todos hemos tenido esas malas experiencias en algún momento de nuestra vida, en donde alguien trató de vendernos algo a la fuerza, o como las personas que te andan persiguiendo en un centro comercial, o como las llamadas incómodas que te marcan, que contestas y les dices que no quieres y parece que no te escuchan. A mí también me han vendido algo así. También he comprado cosas que no eran lo que esperaba o que resultó siendo otra cosa. O también me han vendido algo que me enojó porque no era lo que anunciaban. También me ha aparecido muchas veces publicidad de personas que me dan como algo como cringe. Y solo se me viene a la mente cuando veo a esas personas que yo no me quiero parecer a ellos. Y precisamente eso es información súper valiosa porque también ya has tenido otras experiencias. Podemos hacer memoria y recordar esa vez que compraste algo y que fue una experiencia increíble, una experiencia inolvidable. No solo porque el producto o el servicio que compraste te encantó, sino porque desde el primer momento todo fue distinto. Tal vez entraste a una tienda y cuando entraste todo se sentía increíble y te encantó cómo te trataban y cómo te hablaban y te encantó el servicio al cliente, o tal vez fue por medio de una página de internet que estaba súper bien diseñada o súper bien hecha y sentiste confianza y sentiste toda esa experiencia y sentiste que la experiencia estaba muy bien cuidada y ya has tenido todas esas experiencias en donde te encanta el proceso que hasta te dan ganas de pagar ahí mismo. Y seguramente ya has tenido esos momentos en donde compraste algo y eso que compraste superó tus expectativas y te encantó y lo recomendaste y lo compartiste y lo presumiste y eso también fue una venta. Eso también fue una estrategia. Y entonces eso es lo que puedes decidir aprender a hacer. No vas a decidir aprender a hacer lo que no te gusta, no vas a aprender a hacer lo que te da cringe. Vas a decidir aprender la estrategia que a ti te gusta la experiencia. Porque vender es crear esa experiencia y crear experiencias que las personas quieran repetir. Y también vender es pensar en cada detalle, pensar en cómo se sienten las personas, pensar en cómo ayudarlas mejor. Vender también es crear un ecosistema. Porque si tú alguna vez ya viviste una buena experiencia como cliente, eso ya es un mapa. Tú ya sabes cómo se siente y tú también puedes crear algo así. Algo que se sienta increíble y que sea una experiencia y que tus clientes quieran contratarte gracias a esa estrategia.
Lo increíble es que una vez que se realiza la venta, no termina ahí porque después sigue entregar todo como es, sigue ahora superar las expectativas, sigue dar un buen servicio al cliente y sigue tener clientes que terminan felices de haberte comprado. Porque cuando aprendes a vender con integridad y cuando aprendes a vender con estructura y cuando sabes qué estás ofreciendo y para quién y por qué, y cuando tienes tu estrategia de contenido pero con estrategia de ventas, te vuelves magnético o magnética porque todo eso se siente, todo eso se nota. Porque vender no te hace ver necesitado, al contrario, te hace ver preparado, te hace ver preparada, te hace ver confiable, te hace ver poderoso y poderosa. Y no significa que tu perfil vaya a ser un catálogo de productos. Quiero que veas mi perfil de Instagram y, a ver, yo no publico flyers hablando del producto, yo no publico descuentos, pero sí hay una estrategia en donde sí presento lo que hago, sí presento lo que tengo y tengo una estrategia para crear todo este ecosistema donde cada quien decide. Y esa es la diferencia. Porque vender te convierte en una persona que los demás respetan, no solo porque compartes lo que piensas o porque publicas cosas que se ven increíbles, sino porque sabes traducirlo en algo útil, en algo claro, en algo accionable, en algo con forma. Y eso siempre es irresistible. Porque siempre se nota cuando alguien no está desesperado ni desesperada, siempre se nota cuando alguien no está esperando validación externa ni permisos y que tampoco está buscando likes. Se nota cuando alguien se presenta con autoridad y te ves como alguien que toma decisiones, como alguien que construye cosas que funcionan, que sabe hablar de lo que hace, que sabe hablar con claridad, con pasión y con mucha dirección. Y eso se siente tan bien cuando lo empiezas a hacer que siempre lo quieres seguir haciendo. Y cuando aprendes a vender como a ti te encanta, creando esa gran experiencia, cuando aprendes a vender con tu estilo, con algo que a ti te gusta, con cada venta ya no solo estás ganando dinero, también estás ganando confianza, estás financiando tus siguientes ideas, estás construyendo el sistema que te va a permitir seguir creando y dejas de sentir que estás improvisando porque ahora tienes una estrategia y tienes ingresos, pero también tienes clientes felices. Y por eso vender no te quita, vender te da respeto, te da liderazgo, te da propósito, te da posibilidades, te da impacto y también te da paz. Porque saber vender es saber que si todo se cayera, si tuvieras que empezar de nuevo desde cero, podrías volver a levantarlo todo. Pero si nunca aprendes a vender, ¿cómo lo vas a poder reconstruir? ¿O cómo lo vas a poder volver a escalar? ¿Y cómo lo vas a volver a crecer? Y entonces podemos dejar de sentir culpa por querer ponerle precio a lo que haces y podemos dejar de cuestionarte si es malo cobrar algo. Ahí me han escrito muchas personas, sobre todo autores y escritores, que llegan conmigo a contarme que estaban regalando sus libros, estaban regalando un libro que tardaron mucho tiempo en escribir. Ellos quieren que el mensaje llegue más lejos y que lo que importa, ya que el libro está escrito, que lo que importa es que llegue a las personas correctas, que lo importante y la causa es que el libro le ayude a más personas. Y todo eso suena muy generoso, suena muy caritativo, sí suena muy bonito y suena muy noble, como si quisieras hacer un bien en el mundo, pero eso no funciona en la práctica. Lo que siempre termina pasando, si analizamos bien, es que las personas que recibieron el libro gratis, para empezar, no supieron verle el valor al libro, porque si le hubieran visto el valor, hubieran querido pagar por él. Y si alguien no sintió que valía la pena pagar por ese libro, tampoco va a sentir que vale la pena leerlo y lo van a dejar para después, lo van a olvidar. Se va a quedar en una repisa o en el fondo de su Kindle sin abrirse nunca. No porque el libro no sea bueno. Cuando haces esto, aparte de que lo regalaste, al no recibir nada a cambio por todo tu esfuerzo para poder escribirlo, no vas a tener presupuesto para seguir haciendo eso. Como los autores que me escriben y me buscan que estuvieron regalando sus libros, querían escribir su segundo libro, pero tuvieron que buscar otro trabajo.
y cuando llegaron conmigo ya no tenían dinero ni para imprimir más libros, ni siquiera para regalarlos, ni para venderlos, ni para cubrir sus gastos personales para que pudieran escribir su segundo libro o el tercero o el cuarto. Y además de que las personas a las que les regalaron el libro no lo leyeron porque no le vieron valor, quiero que veamos cómo queriendo hacer un bien terminas haciendo un mal. A ti mismo porque te quedas sin presupuesto, también porque le quitas algo al mundo. Ya no vamos a tener tus segundos, ni terceros, ni cuartos libros, porque cuando tú no ves el valor de lo que haces, los demás tampoco. Y si insistes en regalar todo, va a desaparecer y el mundo también va a perderlo. Y vas a sentir frustración y agotamiento y decepción y vas a pensar que el problema eres tú, pero realmente no es eso. Es que tu generosidad estaba mal dirigida, porque no se trata de dar todo gratis. Se trata de crear algo tan poderoso que valga la pena invertir en él, un servicio, un producto, un libro, lo que sea, pero que valga la pena invertir en él. Porque cuando es gratis o cuando es más barato, las personas lo ignoran. Pero cuando alguien quiere lo que tú sabes, cuando alguien quiere lo que tú tienes, lo que tú diseñaste, lo que tú ofreces, cuando alguien quiere tus resultados y cuando pagan, también se involucran y se comprometen. Y cuando esa persona le ve el valor, esa persona también lo recomienda. Y entonces tu causa, tu mensaje, tu invento, tu perspectiva, tu servicio se vuelve algo que sí les ayudó, algo que sí les funcionó, algo que sí les dio resultados y tu vida se expande también. Tienes más estabilidad, tienes más orgullo, también te sientes útil, abundante, en propósito y con el presupuesto y los recursos para seguir haciendo eso que te gusta hacer cada vez más, cada vez mejor, cada vez con más atención y con más orden y con más impacto. Y entonces podemos ver cómo si no puedes hablar de lo que vendes, no vas a poder vivir de lo que haces. Y si algo pudiera evitar es que pases años publicando y que en el futuro estés muy frustrado o muy frustrada porque después de tanto tiempo y tanto esfuerzo y tantos años, las personas te digan que sí los inspiras y que tu contenido se ve increíble, pero no te compran. No viniste a llenar un feed, viniste a construir un futuro. Y por último, uno de los errores que cuestan muy caro y que te hacen dejar mucho impacto y mucho dinero sobre la mesa es no construir en público, no mostrar el proceso, por solo querer mostrar resultados perfectos. Y para este error vamos a imaginarnos que tienes a un mejor amigo y que a partir de ahora a ese mejor amigo nunca le cuentas nada de lo que estás pensando, nada de lo que estás creando, no le cuentas ya nada de lo que te interesa ni de lo que estás aprendiendo, no le cuentas que te inscribes a un programa, no le cuentas que tienes una idea, no le cuentas cuando ya estás investigando algo o diseñando o construyendo algo, no le dices nada. Pero un día llegas y le dices, mira lo que estuve diseñando todos estos últimos años. Ya terminé este proyecto, ¿me lo compras? Esa persona se va a quedar en shock. Aunque te quiera mucho esa persona, aunque confíe en ti, no va a saber de dónde salió ese proyecto. No va a entender qué tanto te costó, ni qué tan bueno es, ni por qué debería de emocionarse contigo, porque no le diste el regalo de vivir el proceso, de verlo tomar forma. No le diste la oportunidad de involucrarse. Y eso mismo es lo que hacemos con nuestras redes sociales cuando no construimos en público. Ese es otro ejemplo que también es del mundo del yoga, porque aparte de mi maestra que conocí en 2018, una de mis amigas llevaba años ahorrando para entrenarse como maestra de yoga también en la India. Y durante esos últimos años, obviamente muchas de nuestras pláticas han tocado ese tema. Muchas de las conversaciones era simplemente ella platicando que eso estaba en su mente, cómo sí podría hacerlo, cómo sí podría ir a la India, hasta que las pláticas en un punto empezaron a ser de cómo podía hacerle para conseguir el presupuesto. Y cuando empezó a reunir el presupuesto, las pláticas empezaron a ser de ideas de fechas y nos pedía consejos. Porque eso es lo que hacemos las personas en la vida real. Nos contamos las cosas, nos damos updates, vemos cómo van avanzando los proyectos de las personas. Y después, cuando esta amiga ya tenía una fecha, era como si nos emocionáramos con ella. Teníamos la cuenta regresiva y la teníamos súper presente porque
Sabíamos todo lo que había detrás por años. Sabíamos todo lo que le costó, desde qué mochila iba a comprar, cuál iba a ser su ruta. Y cuando llegó el día de su viaje, yo también estaba demasiado emocionado y moría por ver todo lo que hacía y todo lo que aprendía. Yo sabía que desde hace muchos años ella contaba que su sueño era ser maestra de yoga. Ella iba contando su proceso y yo fui conectando con esa historia y fui viendo cómo evolucionaba, fui viendo cómo lo lograba. Y ahora que acaba de regresar las personas con las que ella compartió todo el proceso desde que ella soñaba con ser maestra de yoga, claro que vamos a ser los primeros inscritos en su clase, porque sabemos todo lo que hay detrás. Y ella, sin darse cuenta, está creando la conexión más grande y la campaña más potente de todas. Y eso es exactamente lo mismo en las redes sociales. Yo durante 3 años enteros estuve compartiendo exactamente el estatus y cada paso mientras escribía mi novela. Incluso aquí en el podcast todo el tiempo hablaba de eso que estaba sucediendo y cuál era el estatus. Y por eso ya había personas que cuando llegó el día de la publicación de la novela ya lo estaban esperando. Por eso cuando lancé mi empresa de suplementos no me esperé a tener todo perfecto para enseñarlo. Más bien fui mostrando desde que encontrábamos a los proveedores, los primeros borradores de logotipos, la evolución del diseño de las etiquetas hasta tener la etiqueta final. Y por eso el día que lanzamos hubo ventas, no por la sorpresa, sino por todo el proceso contado, por haber construido en público. Porque en la vida real, si de repente llegara mi mejor amiga y me dijera: hola, ¿sabías que me fui a la India? Y aunque tú no lo sabías, a mí siempre me ha encantado el yoga, aunque jamás te di una pista. Y mi sueño es ser maestra de yoga, aunque jamás te diste cuenta, aunque jamás te lo conté, aunque todo lo mantuve en secreto. Y estuve estos meses diseñando una plataforma y estuve meses diseñando mis clases de yoga. Ahora soy experta, por eso estuve desaparecida. Pero sorpresa, ya está mi clase disponible. Aquí está el link, cómprame. Y aunque la quiera muchísimo, yo pensaría como, a ver, ¿what? ¿Cómo que te fuiste a la India? ¿Cómo que desde cuándo querías ser maestra de yoga? Claro que no es cierto, porque nunca me lo dijiste, porque nunca me contaste nada, porque no me contaste el proceso. Y es como, a ver, ¿realmente somos amigos? Y lo peor de todo es que aunque todo eso sí sea real, aunque realmente sí sea auténtica, aunque sí haya hecho todo eso y que le costó muchísimo trabajo, yo no voy a sentirme nada conectado con esa historia, ni con ella, porque no lo viví con ella y porque me lo ocultó, porque me lo lanza de golpe y espera que lo entienda todo y que lo consuma como si yo hubiera estado ahí desde el día 1, pero no estuve. Y eso es exactamente lo que haces cuando no construyes en público. Es como si esperaras que alguien te crea solo por ver el final, solo por ver un diseño perfecto, pero sin haber compartido ninguna parte del proceso. Es como si yo hubiera estado trabajando en mi novela durante años en secreto, sin decir nada, sin dar ninguna pista, sin compartir nada del proceso, como si no hubiera dado tantos updates aquí en el podcast de lo que estaba sucediendo en todo momento, y que de repente yo hubiera aparecido y dijera: hola, escribí una novela, ya está publicada, cómprala. Si yo hubiera hecho eso, nadie lo hubiera comprado, no porque no fuera buena, sino porque nadie se enteró de que existía en el proceso. Nadie sabía que eso me importaba, nadie sintió que formaba parte de algo. Por eso en redes sociales decir cosas como estas frases que yo odio, que son frases como "se vienen cosas", o decir que estás haciendo algo secreto y como que no decir nada y decir que pronto esperas contarles, o "ay, es que aún no puedo contar nada, pero estoy trabajando en algo muy especial". Nada de eso es estrategia, nada de eso es marca. Eso no es conexión, eso es aislamiento, eso es silencio. En la vida real eso es súper raro, eso no pasa. Y si en la vida real no funciona, ¿por qué creemos que en las redes sociales sí? Realmente en las redes sociales las personas también conectamos con lo real, y lo real es lo que pasa, lo real es el detrás de cámaras, lo real es mostrar que tú también estás aprendiendo, que estás tomando decisiones, que estás resolviendo, que estás armando algo con mucha intención y con trabajo y con deseo. Y todo esto convertirlo en tu mejor estrategia, porque eso es lo que crea una relación en la vida real. Y las ventas no son más que el resultado de una relación que también existe en la vida real.
De hecho, muchas veces lo que te da pena mostrar es justo lo que hace que los demás confíen en ti. Y lo increíble de esto de aprender a construir en público es que es una de las cosas más liberadoras que puedes hacer, porque entonces construir en público significa que ya no necesitas tenerlo todo listo. Ya no necesitas perfección, ni sentirte lista o sentirte listo. No necesitas el logo perfecto, ni la página web ya terminada, ni haber resuelto todas las dudas existenciales de tu proyecto. Solo necesitas una decisión. La decisión de que esto va en serio y la decisión de que esto no es un hobby y que esto es algo que quieres construir a largo plazo, porque cuando construyes en público te quitas un peso enorme de encima, porque entonces ya no se va a tratar de impresionar a nadie, ya no estás intentando aparecer hasta que todo esté perfecto, porque cuando construyes en público puedes mostrar el proceso tal cual, aunque te falten muchas cosas, aunque no esté todavía todo tan claro, aunque todavía estés definiendo miles de detalles y no pasa nada. De hecho, no solo no pasa nada, sino que funciona mejor, porque así es como conectamos en la vida real, con personas que nos cuentan lo que están viviendo, lo que están intentando, lo que están aprendiendo, no con personas que de la nada aparecen diciendo, hola, ya terminé, cómprame. Y lo más estratégico de esto es que sin darte cuenta, al mostrar y construir en público, empiezas a construir confianza, porque las personas te empiezan a seguir el paso y empiezan a decir, wow, qué cool que esa persona esté haciendo eso. O piensan, ok, cuando lo lance quiero estar ahí. El día que sí lances algo, ya no estás empezando una campaña desde cero, ya no tienes que convencer a nadie, solo tienes que llegar a ese día y decir, ya está listo. Y eso es 1000 veces más poderoso que esconderte esperando a que todo esté perfecto. Porque cuando construyes en público, decides empezar hoy con lo que ya tienes hoy, con lo que ya eres hoy. Y eso por sí solo ya te pone en otro nivel. Porque aparte te pone en modo dejar de postergar, te pone en modo ejecución. Pero si quieres esperar a tener todo perfecto y ya todo decidido y ya todo diseñado, ya con el spot perfecto, cuando ya no sientas nervios ni miedos, y si quieres esperar a tener tu producto listo, tu servicio listo, ya todo pensado, ya todo construido, ya todo terminado, te vas a perder de lo más valioso. Te vas a perder de hacer lo que más conecta y de lo que más da resultados, y te vas a perder de lo que más genera ventas. Porque lo que queremos ver no es solo un resultado perfecto. Queremos verte crecer mientras estás construyendo tus siguientes sueños. Queremos verte decidir, queremos verte apostar por ti. Queremos ver todos esos cambios, esas decisiones. Queremos ver la historia desarrollarse. Y construir en público es como poderte relajar y dejar que el mundo y tu marca personal crezca contigo. Construir en público no es un talento con el que las personas nacemos, es una habilidad. Y como toda habilidad se puede aprender, como todo músculo se puede crecer. Es igual como en una relación de pareja, que nadie nace sabiendo cómo comunicarte, o nadie nace siendo experto o experta, o sabiendo cómo decir lo que sientes, o cómo resolver un conflicto de una mejor manera, pero lo vas aprendiendo, vas entrenando. Y un día ya lo vas dominando, y construir en público es igual. No necesitas ni la cámara perfecta, ni sentirte siempre con todo ya definido, ni todo listo, ni con el spot perfecto o con tu servicio o tu producto ya definido o ya armado. Al contrario, solo necesitas las herramientas correctas y necesitas una estrategia, porque nadie nace sabiendo cómo contar su historia, pero todos podemos aprender a hacerlo de una manera que conecte, que forme relaciones. Todos podemos aprender a presentarnos al mundo y aprender a presentar lo que estamos haciendo y mostrar nuestros procesos, y que esa sea parte de tu estrategia. Cuando aprendes a construir en público con dirección y con esa estrategia, ya no estás improvisando tu marca personal. Ahora sí estás creando una empresa que conecta contigo y que conecta con las personas y que te posiciona y que vende y que deja huella. Y entonces, con toda esta fórmula y con toda esta receta, podemos ver muy claramente que una marca personal que funciona no es elegir un solo tema, no es mostrar solo una faceta, no es entretener, no es solo inspirar, pero tampoco es postergar hasta tenerlo todo listo y todo perfecto, porque esperar eso es justo lo que no funciona.
Una marca personal que funciona es mostrar lo que tienes, es mostrar lo que eres, y para eso no necesitas estar listo, no necesitas estar lista, porque lo que hoy eres, lo que hoy tienes, lo que hoy sabes, lo que quieres en el futuro, eso ya lo tienes. Ya tienes todos esos elementos, hoy ya eres lo que eres, hoy ya tienes una personalidad, ya tienes una manera de pensar, ya tienes todo un historial gigantesco de cosas que te gustan y cosas que te mueven. Ya tienes un historial de años de todo lo que te ha hecho ser quien hoy eres. Ya tienes sueños, ya tienes objetivos, tal vez ya tienes un producto en mente, tal vez ya tienes un servicio, o tal vez tienes ideas de posibles futuros proyectos o posibles futuros negocios. Ya tienes muchos temas, ya tienes muchas pasiones y opiniones y ya tienes un mensaje. Y eso, lo que ya tienes hoy, ya es suficiente para empezar. Lo único que importa es la decisión de dejar de tratar esto como un hobby y la decisión de hacerlo en serio. La decisión de construir algo que dure, algo que tenga estructura y organización para que escale y que crezca. Y entonces solo es dejar de esperar a tener todas las respuestas, porque cuando construyes en público no se necesitan. Solo se necesita comprometerte a hacer que esto sí funcione para el largo plazo. Decidir hacerlo como empresa. Y decidir que esto es una empresa no significa preocuparte hasta tenerlo todo resuelto. Porque no necesitas preocuparte por tenerlo todo definido desde el principio. No necesitas responder hoy todas las preguntas que todavía no tienen respuesta. Solo necesitas aprender a mostrar tu proceso y hacerlo con estrategia. Y desde ahí, paso a paso, ir descubriendo el resto de ese proceso. Porque ni Walt Disney se esperó a saber qué películas iba a crear en el 2025 para empezar a construir su empresa. Ni Steve Jobs esperó a tener la idea del iPhone o del Apple Watch para fundar Apple. Ellos no empezaron sabiendo todo lo que iban a inventar en el futuro, pero sí empezaron con lo que tenían. Empezaron con una visión, con una intención, con una mezcla de pasiones y el compromiso de hacerlo crecer a largo plazo pensando como empresa. Porque las grandes ideas no llegan antes, llegan cuando ya estás construyendo. Las grandes ideas llegan cuando ya estás metido en el proceso, cuando ya estás metido en el proceso, cuando ya tomaste la decisión de hacerlo en serio, y por eso no tienes que esperar a tenerlo todo claro, solo tienes que empezar y empezar con lo que ya tienes. Porque allá afuera te dicen que necesitas tenerlo todo resuelto, que necesitas más seguidores, más experiencia, más likes o seguir tendencias, pero lo que nadie te dice es que ya lo tienes todo. Ya tienes tus obsesiones, ya tienes las cosas que te han encantado desde siempre, ya tienes los temas que investigas sin que nadie te lo pida, ya tienes conversaciones que disfrutas, ya tienes tu manera de hablar, tu manera de entender, tu manera de conectar ideas, todo eso ya está ahí y solo falta estructurarlo, falta unirlo con estrategia, falta convertir lo que hoy tienes suelto en una marca que tenga estructura, ingresos y crecimiento. Porque tu historia, tus habilidades, tus hobbies, tus experiencias no están peleadas entre sí, solo están esperando que las unas en un solo proyecto. Y eso no requiere suerte, requiere estructura. Requiere dejar de esconder el proceso y requiere aprender a construir en público. Y eso es lo que hacemos dentro de Marca Personal 360. El link para unirte a la lista de espera de Marca Personal 360 está en la descripción del episodio. Las inscripciones abren el lunes 16 de junio para las personas que estén en la lista de espera. Hay cupos muy limitados porque es una experiencia una vez al año. Esta es la segunda edición. La primera fue en abril del año pasado, en 2024, y esta es la única edición 2025. En el link que dejé en la descripción de este episodio, ese link es para unirte a la lista de espera y al hacerlo desbloqueas el único cupón para usar en tu inscripción. También las primeras 44 personas en inscribirse reciben un journal de colección. En este entrenamiento intensivo te enseño este paso a paso de cómo construir en público. Te enseño a estructurar tu contenido, pero no para seguir tendencias, más bien para crear contenido que conecta, como en las relaciones en la vida real, contenido como una herramienta de negocios y ventas y lanzar tu marca personal como empresa. Todo lo que enseño en Marca Personal 360 es lo que he aplicado durante estos 6 años para construir una marca que ha generado millones y lo que he hecho para diseñar productos, programas y servicios cruzando diferentes industrias. Y es el paso a paso si tuviera que volver a empezar todo desde cero para quienes estén listos y listas para dejar de improvisar y empezar a construir con estrategia, porque son estructuras, son principios. No es para jugar a tener una marca, es para aprender a liderarla.
Porque tu marca personal no es solo cómo te ven los demás. Es cómo decides mostrarte y cómo decides posicionarte en el mundo y cómo cuentas tu historia y cómo haces que tus ideas se vuelvan reales. Y es poner lo que haces, lo que sabes y lo que eres al servicio del mundo allá afuera y hacerlo bien. Nada de fórmulas vacías, nada de seguir modas, porque una marca personal no es una etapa y no es un trend, es un activo. Es un activo que siempre va a estar contigo toda tu vida y si no la cuidas se devalúa. Y yo sé que muchas veces lo que más frena no es solo la estrategia, es también todo lo que pasa adentro. Es muchas veces como esa voz en tu cabeza que te dice que todavía no es el momento o que te dice que no estás listo o lista o que hay cosas que deberías de tener resueltas, porque yo también pasé por ahí. Antes de lanzar mi marca, antes de escribir, antes de publicar mi primer libro, antes de cualquier producto y antes de que me lanzara al mundo, me daban miedo muchas cosas. Me daba miedo no solo el fracaso, también me daba miedo que alguien que conociera viera lo que estaba haciendo. Y también sentía que todo tenía que salir perfecto. Y por eso tuve que hacer mucho más que planear y estructurar. También tuve que trabajar mucho en mí y en mis bloqueos y en mis miedos. Por eso en Marca Personal 360 no solo hay estrategia, también hay espacio para eso, para todo lo que sentimos y no decimos. Por eso tenemos a Sofía Asus, que es psicóloga clínica y psicóloga organizacional, que también forma parte del programa, para que no te frene el miedo y para que entiendas de dónde vienen esos miedos y de dónde vienen esos bloqueos y trabajar lo que sea que te frena, para que tu marca no solo se vea bien y que no solo sea rentable, sino que también se sienta muy bien por dentro. Muchas veces este trabajo interno es el que dejamos hasta el final, pero cuando lo hacemos desbloquea todo lo demás. Tenemos un portal y una aplicación que lanzamos solo para la comunidad. La comunidad es como ese lugar donde por fin puedes hablar de tus proyectos y rebotar ideas y sentir que estás acompañado y acompañada, porque son personas que también están construyendo algo propio y personas que están en tu misma sintonía creativa y que entienden el mundo creativo y que entienden el mundo digital. Y cuando tienes con quien hablar de estas cosas sin tener que explicar todo desde cero, no solo te emociona, sino que también te llena de energía y se siente diferente y se hacen conexiones. En la comunidad, alguien un día está haciendo networking y al siguiente día ya hay grupos de amigos y al siguiente día ya están armando algo juntos. Y todo esto se trata de entrar a un ecosistema creativo y a un ecosistema estratégico, porque esto que estás construyendo no es solo contenido, es tu forma de estar en el mundo, es tu manera de abrir puertas, es tu forma de conectar con las personas correctas y tu forma de conectar con quienes te están buscando y aún no te encuentran, porque todavía no te has dejado ver, pero hacerlo con estructura y hacerlo con estrategia. Porque si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie más. Así que constrúyelo, no para todos, no para el algoritmo, constrúyelo para ti, para quienes te necesitan y para quienes se van a transformar con lo que tú haces y para que tú puedas experimentar ese momento en el que alguien piense y te escriba, necesito que tú seas esa persona. Que llegue ese día en el que tú abres las puertas de tu producto o de tu servicio y que experimentes cómo es que ya haya personas esperando comprarlo y que ya haya personas que escucharon de ti, personas que conectaron contigo y que sintieron que tú sí entendías lo que ellos estaban buscando. Tú vas a estar haciendo lo tuyo y alguien allá afuera va a decir, yo quiero aprender de esa persona. O yo quiero que él o ella me enseñe. O yo quiero que él o ella me guíe. O yo quiero su producto. Yo quiero su servicio. O yo quiero estar cerca. El link para lanzar tu marca personal con estrategia está en la descripción del episodio. Gracias por ser parte de Algo Más que Contarte podcast. Solo como recordatorio, todo lo que has vivido, todo lo que te ha gustado, todo lo que le has puesto atención, nada de eso era una distracción. Todo eso era preparación, porque tus ideas, tus historias, tus pasiones son el material exacto para construir algo muy tuyo y alguien que nadie más podría replicarlo. Nos vemos en el siguiente episodio.